Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés. Un gusto tenerlos nuevamente por aquí. Muchísimas gracias por tu presencia. Por favor, te digo de antemano, ten mucha paciencia y mucha resiliencia, por más largo que pueda salir este video, porque te lo aseguro, vas a aprender muchísimo con él de una manera introductoria acerca del tema que nos trae aquí, que es Python nativo dentro de Excel, el cual me lo acaban de colocar o el cual me lo acaban de poner tras una actualización que le hice a mi Excel. En la versión beta o en la versión insider de Excel me dejaron probar la versión preliminar de Python, la cual yo tengo acá. En este contexto o en este ejemplo que yo voy a desarrollar aquí, voy a tratar un ejemplo que ya he tratado en videotutoriales anteriores tras ejecutar la solución de una prueba que le tocó hacer a una persona que me contactó en el canal para solucionar una prueba de un puesto de trabajo de analista de datos dentro de una empresa de publicidad, la cual esta persona obviamente no pasó porque no tenía los conocimientos exactos o no tenía los conocimientos completos acerca de cómo utilizar fórmulas o las herramientas de Excel para lograr el objetivo. Esta persona se sintió un poco frustrada, me llamó, me escribió por el WhatsApp, llegamos a una cita y pudimos solucionar el ejemplo, lo hablamos, lo charlamos hasta la que lo entendió, era posible hacerlo obviamente con fórmulas dentro de Excel, y cuando vio se sintió mejor porque entendió cuál era el contexto del ejercicio, y posteriormente, días después de haber hecho esa solución en video para el canal, del cual va a estar apareciendo por aquí la miniatura de ese primer video que resolvimos con fórmulas, yo intenté hacerlo con Python, con los conocimientos que tengo de Python, el cual pues obviamente he venido aprendiendo desde hace más o menos unos 2 o 3 años, de cual soy bastante hábil en este lenguaje. Y ahora que me lo colocaron aquí dentro de la versión preliminar o el Python, que en este caso yo le digo Python nativo, que corre dentro de Excel, pues voy a hacer un tercer video. El primer video fue el que desarrollamos con fórmulas, el cual vuelve y va a aparecer por aquí con una miniatura. Luego yo hice un segundo video desarrollándolo también ese mismo ejercicio con Python, pero desde el Visual Studio Code o un editor de texto, en donde yo utilizaba como input los datos pasados a un bloc de notas y con Visual Studio Code escribía Python para absorber o extraer los datos de ese archivo CSV, hacía todo el tratamiento de datos y posteriormente lo devolvía a otro archivo CSV delimitado por comas o bien delimitado por tabulaciones, el cual abría dentro de una versión de Excel y lo colocaba como respuesta de esa prueba. Básicamente esta fue la respuesta que obtuvimos de ese archivo o bien de ese código que escribimos en Python a través del editor de código de Visual Studio Code. También te va a estar apareciendo la miniatura por aquí en la partecita de abajo para que veas ese segundo video si tú quieres entrar en contexto de cómo lo resolvimos directamente con Python desde Visual Studio Code. Ahora bien, ya que me han puesto Python nativo o una versión de Python que está corriendo internamente dentro de mi Excel o que está corriendo, como yo le digo, nativamente dentro del Excel, vamos a resolver el mismo ejercicio para obtener este mismo resultado que de las dos maneras, con fórmulas o con Python por fuera o Python desde Visual Studio Code, también se puede hacer. Y vamos a hacerlo de manera nativa y te voy a dar el paso a paso para que tú puedas ver la potencia que puede llegar a tener esto, que incluso puede ser mucho más potente que las fórmulas, puede ser mucho más potente que las herramientas de Excel cuando tú sabes programar en Python, cuando tú aprendes a programar en Python. Si eres una de las personas que dice la programación no es para mí, por favor, ten un poquito de resiliencia, ten un poquito de paciencia, porque estoy seguro que si la tienes vas a lograr muchas cosas positivas en su vida o en tu vida. No necesariamente aprender a programar, pero muchas cosas vas a aprender positivas y muchas cosas vas a aprender en tu vida, solamente siendo resiliente y un poquito perseverante al tratar de estudiar, al tratar de comprender y al tratar de intentar de resolver problemas, y en este caso pues problemas de análisis de datos con Excel utilizando ahora Python. Esta persona que me contactó estaba optando por un puesto de trabajo de analista de datos de marketing dentro de una empresa de publicidad, el cual le colocaron la siguiente prueba. Le daban un set de datos, el cual no es este, el cual obviamente yo saqué como un set de datos de ejemplo, pero eran exactamente el mismo modelo, es decir, le daban un conjunto o un set de datos en una columna por múltiples filas que componían oraciones.
tal cual como tú lo estás viendo acá. Yo aquí dice, mira, fíjate, una cabecera que dice oraciones, y estas oraciones básicamente venían en una columna en un montón de filas. El objetivo de la prueba era poder determinar para una estrategia o para una campaña en donde iban a colocar una publicidad, y el objetivo de la estrategia era determinar la palabra o el conjunto de palabras que más se repetían dentro del set de datos o bien dentro del conjunto de oraciones. En pocas palabras, lo que tenía que hacer esta persona era tomar el conjunto de oraciones que le estaban dando como punto de partida dentro de Excel, y con fórmulas, con herramientas, con macros, con cualquier tipo de método dentro de la hoja de cálculo, tenía que generar un listado de todas las palabras únicas, obviamente, o las palabras, sacar una muestra de cada palabra diferente en una columna, y en el frente colocar la frecuencia de repetición de esa palabra las veces que se encontrara en todo el set de datos del conjunto de oraciones. Con fórmulas lo logramos hacer, con fórmulas lo logramos desarrollar, te lo enseñé en ese video, luego lo hicimos con Python en Visual Studio Code, y ahora lo voy a hacer con Python interno dentro de Excel, Python nativo dentro de Excel. ¿Cuál es el objeto del ejercicio? El objeto del ejercicio consiste en iterar cada uno de los elementos de este set de datos, o recorrer, como yo le digo, a través de un bucle todo el conjunto de set de datos, no con funciones ni con fórmulas, sino con Python, y luego cada una de las oraciones partirla en un array o partirla en una lista. Básicamente, una lista, ya te voy a explicar por qué digo así lista, para posteriormente crear una frecuencia con cada una de las palabras que existiesen dentro de todo el set de datos. Es decir, tengo un array gigantísimo con oraciones y tengo que crear otro array con todos los elementos de palabras de cada una de las oraciones, de cada una de las celdas del array súper grande. Bien. Lo primero que tengo que decir es que este Python que yo tengo aquí, no sé si ya lo dije en este video, está corriendo bajo Anaconda. Si tú te das cuenta aquí, le das a inicialización, fíjate que me carga aquí una partecita que tiene NumPy, que está importando directamente NumPy, Pandas, Matplotlib, StatModels o modelos estadísticos, Seaborn y Excel. Esto lo está montando el proveedor del servicio de Python para Excel, que es Anaconda. Nos está montando la librería numérica de Python, que es NumPy, la librería numérica de Python, que es NumPy, Pandas para el tratamiento de datos o para el tratamiento de elementos de datos, que en este caso serían data frames, Matplotlib para graficar modelos estadísticos, Seaborn también para graficar, y toda la versión directamente de Excel compuesta dentro de Python, o los métodos para llevar de Python a Excel todos los elementos, la cual aquí la importan. Esto lo está montando Anaconda, una empresa que presta el servicio, obviamente, y que también puede ser como un IDE, o no sé lo que es, creo que es una empresa gigantísima que se especializa en desarrollar Python y en establecer pues el código Python de todos los servicios, librerías que van montando, y todos los servicios que están montando para este lenguaje. Nos lo coloco aquí también dentro de Excel. Es una asociación que se hizo, ¿vale? Entonces, que sepas que Python dentro de Excel ya corre NumPy, que corre Pandas, que corre Matplotlib, que corre Models Stat o StatModel y Seaborn y Excel también, que son todos los métodos para llevar de Python archivos a Excel. Básicamente están corriendo ya detrás de bambalinas, así que no hay necesidad de importarlos, tal cual como tú te estás dando cuenta acá. ¿Listo? Ahora bien, si tú quieres, por ejemplo, obtener una ayuda, vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a ver si aparece aquí la ayuda diagnósticos. Aquí me aparece este libro. No me está apareciendo, creo que hay que colocar un ejemplo. Voy a colocar aquí, mira, prueba de un ejemplo, y me aparece esto. Y yo puedo colocar aquí una ayuda. Vamos a ver si me deja ayuda de Python dentro de Excel, para que tú te des cuenta que esto lo está montando Anaconda. Creo que no me está saliendo. Bueno. Sé que lo está montando Anaconda porque pues Microsoft lo dijo, está montando, ver la documentación de Python para Excel, creo que es por acá. Vamos a ver si nos aparece. Por favor, espérame un segundito antes de empezar con el video. Es algo, mi internet es algo lento. Vamos a decirle introducción de Python para Excel, y posteriormente vamos a ir aquí en donde dice Anaconda. Python en Excel viene con un conjunto principal de bibliotecas de Python proporcionadas por Anaconda,
Y para usar estas bibliotecas de Python para simplificar el análisis de datos, buscar patrones, perspectivas ocultas, visualizar datos contrastados, entre otros. Pero sin embargo, Python está montado internamente dentro de Excel, así que podemos utilizar el lenguaje a nuestra conveniencia. Esto era lo que te quería mostrar. Python lo está montando Anaconda dentro de Excel. Voy a cerrar esto. ¿Cómo vamos a hacer? Fíjate, para yo poder introducir fórmulas de Python dentro de Excel, debo utilizar una función que se llama py. Es decir, igual a py, fíjate que crea fórmulas de Python y apenas yo le dé clic en tabular, fíjate ahora que toda la interfaz va cambiando y esto aquí aparece de color verde. Yo le puedo dar un montón de enters y fíjate que esto ya está apareciendo de color verde. ¿Qué quiere decir? Que esta celda va a estar preparada para poder devolver objetos y para poder correr código Python y ya no más fórmulas. Tenemos que inicializarla con la función py dentro de Excel, una función que llama a todo el lenguaje de programación e importa las librerías para empezar a correrlo. Resulta que cuando yo corro un Python dentro de Excel, pues obviamente aquí en la barrita de fórmulas yo puedo obtener el valor o la expresión resultante del objeto o bien de la variable que está devolviendo algún tipo de datos como un valor en las celdas de Excel o bien devolver el objeto en Python. Por lo general, siempre todas las listas de datos se tratan como un data frame. ¿Qué es un data frame? Es un objeto de pandas, es un objeto de esa biblioteca que se llama pandas, el cual ya te voy a demostrar. Engánchate en lo siguiente, engánchate en lo que te voy a explicar y el objetivo de la prueba, que es recorrer cada uno de los elementos que se encuentran dentro de toda la columna B desde 2, no sé hasta cuántos, voy a darle escape, fíjate, tengo aproximadamente 50 filas con oraciones, desde la B2 hasta la B51 y quiero que te centres directamente en esta partecita de las oraciones y el objetivo que tenemos que cumplir, iterar cada una de las oraciones y posteriormente partir cada uno de los elementos de palabras de cada una de las oraciones, sacar una muestra única y posteriormente calcular su frecuencia. Todo esto lo vamos a hacer programando. Entonces, voy a copiar la misma cabecera con control C, la voy a pegar aquí con control V, pero voy a venir acá y le voy a colocar un colorcito de naranja, obviamente, para que te des cuenta que este resultado va a ser con Python, ¿listo? Le voy a colocar un ancho de 2 columnas y vamos a arrancar a programar. Ni siquiera voy a decir a escribir la fórmula, sino a arrancar a programar. Voy a inicializar el intérprete de Python mediante la función py o mediante la función py, como yo le digo, la función py que llama un Python. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? ¿Cómo creo una variable para cargar este set de datos? Fíjate, esto podría ser un rango de datos. Recuerda que dentro de Python existen 4 tipos de datos principales. Existen los datos de tipo boolean, existen los datos de tipo string, existen los tipos de datos numéricos, enteros y los datos decimales o de coma flotante. Son 4 tipos de datos. Pero aparte de esos 4 tipos de datos básicos o 4 tipos de datos base, también existen otros 4 tipos de datos compuestos y se llaman compuestos porque se componen de los 4 datos básicos, de los cuales tenemos las listas, tenemos las tuplas, tenemos los set o los conjuntos y tenemos los diccionarios. Son 4 tipos de datos compuestos porque integran o se integran por los 4 tipos de datos básicos a través de ordenamientos, a través de matrices, a través de múltiples composiciones dentro de cada uno de esos 4 datos compuestos. Te lo repito, son listas, son tuplas, son set de datos o conjuntos y diccionarios, 4 tipos de datos. Entonces, para crear una variable dentro de Python hay que recordar también que este es un lenguaje de tipado dinámico y Python o el intérprete de Python que está corriendo dentro del Excel calcula el tipo de dato de manera dinámica y no tengo por qué estarle diciendo créame una variable de tipo long, créame una variable de tipo integer, créame una variable de tipo byte, créame una variable de tipo boolean, etc. Python lo calculo solo en base al tipo de datos. Entonces, para crear una variable tan simple es como escribir su nombre. Yo le voy a colocar rango, me voy a pasar esto por aquí, fíjate, lo voy a colocar con cuidadito para acá para que vayamos corriendo el ejemplo y luego le voy a dar igual y le voy a decir que el rango va a ser igual a todo el conjunto de celdas. Voy a bajar control shift hacia abajo, control backspace, fíjate, y por default al yo seleccionar un conjunto de celdas me carga un XL. XL es una propiedad o más bien
también un método de pandas que me permite devolver el set de datos como un data frame, me lo permite devolver como un data frame. Para evaluar el código de Python dentro de una celda, dice use control enter para confirmar el código de Python. Fíjate que si yo le doy enter, lo que me está devolviendo como resultado, le voy a dar un doble clic o lo voy a hacer un poquito más grande. Fíjate que lo que me está dando como resultado es un data frame. ¿Qué quiere decir data frame? Es un tipo de datos de pandas, es un tipo de datos de la biblioteca de pandas. Si yo le vengo y le doy aquí, mira, yo no quiero el objeto de Python devuelto, sino el valor de Excel, pues fíjate exactamente lo que hace. Ese data frame, que es de la biblioteca o librería de pandas, me está devolviendo una lista, por así decirlo, o me está devolviendo básicamente un listado, pero como data frame, en el despliegue o desbordamiento de todo el rango de celdas. De todos modos, si tú no te sientes seguro, fíjate, voy a inicializar un navegador. Yo siempre trabajo con mis bibliotecas en pandas para analizar datos en NumPy y en Python normal. Y fíjate que si yo me vengo, por ejemplo, a pandas, que es pandas.pydata.org, que esto es de manera gratuita, esta es la librería, todo. Yo accedo a la documentación, voy a colocar aquí, mira, documentation, y voy a la referencia o al API de la referencia y busco en la lupita, por ejemplo, data frame, lo busco tal cual, fíjate, data frame, y le doy un enter. Fíjate que aquí me aparece el data frame como un constructor de un tipo de datos que indexa datos, columnas, tipo, copia, multidimensional o bidimensional, mutable, potencialmente heterogéneo o con datos potencialmente heterogéneos tabulares, los cuales pueden contener texto o string, booleans, valores numéricos, fechas, pueden contener todos los 4 tipos de datos principales. Es decir, el data frame nunca lo confundas porque es un tipo de datos de pandas y es lo que está utilizando Excel directamente cuando yo utilizo digamos como una variable para cargar todo el set de datos de un rango o celdas de Excel. Lo primero que se carga es un data frame, fíjate, ahí se cargó el data frame. ¿Qué voy a hacer yo a continuación? Le voy a dar un enter. Recuerda que con control enter se ejecuta el código Python, pero con enter paso a la siguiente línea. Recuerda ahora que rango va a cargar un data frame que está devolviendo pandas o la biblioteca de pandas al interpretar un rango de celdas dentro de este método XL para que lo devuelva. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues tengo que empezar a mirar cómo carajo yo convierto esto en una lista, cómo convierto yo este data frame en una lista. Entonces yo me vengo aquí a la librería, obviamente yo me la conozco también, y aquí cargo el objeto data frame. Voy a quitarle esta partecita para que se destilde, o al menos, bueno, para que se destilde, ahí estoy accediendo a través del data frame, y yo vengo y miro y empiezo a mirar y resulta que ese data frame va a tener algunas propiedades, va a tener algunos métodos, va a tener algunos grupos, etcétera. Yo puedo con ello poder convertir todo esto en listas, puedo convertirlo en lo que yo quiera. Este tipo de data frame, básicamente lo que, como te dije, está cargando un montón de datos. Entonces necesito primero poder llevar completamente el rango que se encuentra a través de un data frame. Quiero llevarlo, por ejemplo, a una lista, pero para llevarlo a una lista tengo que hacerlo de manera intermedia a través de un array. Entonces tengo que utilizar algún método de los que se encuentre acá. Fíjate, voy a irme hacia aquí, hacia atrás, y voy a utilizar, por ejemplo, de ese rango, que yo lo conozco, pues obviamente también bastante, digamos, y perdona la redundancia, bastante bien. Hay un método del data frame, le voy a dar un enter, fíjate, data frame to NumPy, que convierte básicamente el data frame, lo convierte en un array. Lo devuelve a través de un array. pandas.dataframe.tu-piso-numpy lo que hace es trasladarme el data frame a la biblioteca matemática o la biblioteca numérica de Python. Si yo le doy un clic acá, fíjate ahora que pandas.dataframe.numpy lo que hace es convertir el data frame a un array de NumPy o a un array de esta otra biblioteca. ¿Qué devuelve aquí? Pues estoy devolviendo un array y este array necesito convertirlo en una lista. Pues obviamente tengo que buscar ahora un método dentro de la librería o biblioteca de NumPy para convertir este array en una lista y que literalmente me deje trabajar con los datos para poderlos iterar, pero que no se representen como un data frame.
frame. Entonces tengo que cargar ahora otra librería o tengo que cargar la documentación de otra librería. Fíjate ahora que aquí tenemos a NumPy, del cual voy a venir a la documentación y fíjate que es casi igual. Vengo a la referencia del API y lo que estoy tratando de hacer es ir hacia lo que los datos me dicen. Aquí me está diciendo devuelve un array o matriz al la librería NumPy para que NumPy la interprete. Convierto el data frame a un array de NumPy. Yo vengo a NumPy y le digo, bueno, ¿qué método existe dentro de la referencia de NumPy, dentro de la biblioteca de la referencia de NumPy? ¿Qué método, qué función existe para yo convertir un array en una lista? Pues existe uno que se llama toList o bien uno que se llama matriz. Fíjate, voy a colocar aquí matriz con X, le voy a dar un enter y aquí en el glosario vamos a ver si me aparece numpy.matriz y lo que hace es que retorna una matriz desde un array en un objeto que le ha tirado o que se representa como un array. Y fíjate, puede ser una matriz o bien puede ser un toList. Lo puedo llevar hacia una lista. Entonces vengo y cargo aquí el toList. Vamos a ver si me carga. NumPy matriz toList y fíjate que ahora es otro método. Retorna una matriz con posibilidad de ser una lista. Retorna la matriz como una lista o que tiene posibilidad de ser una lista. Básicamente lo que necesito es navegar entre las diferentes librerías para poder interactuar con este set de datos como si fuera una lista. Entonces, ¿cómo me creo yo una variable de tipo lista? Recuerda que la lista es un tipo de datos compuesto dentro de Excel y que se puede cargar también dentro de una variable. Entonces, vengo y me creo aquí mi lista, le doy igual y posteriormente le digo, tú vas a ser del tipo lista o cargo o asocio esta variable a una lista con valores none o una lista con valores vacíos o que no tenga nada dentro y que la voy a ir iterando para cargarla. Recuerda que list es el constructor. Si yo vengo y le doy aquí, mira, fíjate y llamo a list, fíjate que aparece el constructor, fíjate el iconito que está apareciendo ahí. Voy a tratar de hacer zoom para que lo veas y ese es el constructor. Él construye una lista dentro de Python y la devuelve a través de una variable. Esta variable ahora llamada mi lista se va a encargar de recepcionar valores como si fuesen una lista. ¿Cómo hago para convertir este data frame que es parte del rango y que está convertido o que está trabajando con NumPy a una lista de Python? Pues obviamente necesito navegar a través del pandas y después a través de NumPy y después utilizar un método de NumPy que se llama toList para convertirlo en una lista como un tipo de datos tradicional. En otras palabras, simplemente le digo, quiero que el objeto llamado mi lista sea igual al rango aplicándole el método to-al-piso numpy. Fíjate, así mira, _al-piso numpy o numpy. Rango.numpy, en donde abro y cierro paréntesis porque es un método y lo que hago es tomar el data frame y lo va a trabajar ahora el método, el cual lo convierte en una matriz con X al final, que bien es un array de NumPy. Y ese array de NumPy le voy a aplicar el método llamado toList, abro y cierro paréntesis porque es un método, aunque él tiene también argumentos, para convertirlo en una lista. Y ahora él lo que está haciendo es absorbiendo el array que le está devolviendo NumPy a través de esa biblioteca y lo convierte en una lista válida dentro de Python normal, dentro de la biblioteca o referencia estándar de Python normal. Lo está devolviendo y lo carga dentro de la variable. Ya tengo a la lista cargada. Fíjate en qué se diferencia una lista de un data frame. Si yo llego y le imprimo o evalúo con enter, pues obviamente no se diferencia de nada. Si yo vengo y le digo valor de Excel, fíjate que tú podrías decir, pero qué carajo usted está haciendo si está devolviendo lo mismo. Aunque externamente parezca ser lo mismo, no lo es. Un data frame es un tipo de datos que se recorre totalmente diferente y una lista dentro del lenguaje estándar de Python es otro tipo de datos básicos o una estructura de datos básica que se recorre mucho más fácil y que se itera mucho más fácil con bucles tradicionales utilizando el lenguaje. Entonces, aunque dé el mismo resultado de momento, se tratan de manera diferente dentro del entorno o el intérprete, porque es un data frame bajo una biblioteca o una librería y esto ahora es una lista que se trabaja con las herramientas de programación básicas que tiene Python. Bien, entonces, una vez creada la lista,
O una vez creado el valor de la lista, lo que yo voy a hacer es iterarla. Y aquí es donde vienen los conceptos de programación que tú tienes que aprender. Voy a sacar una lista de reproducción durante este año. Espero que durante este año, porque se me presentaron algunos tipos de problemitas ahora personales. Y durante el otro año, para enseñar a programar en Python, tengo que pegarle una revisada a esto para ver si la compatibilidad es completa. Y un curso de programación de Python completamente gratis orientado al análisis de datos utilizando la hoja de cálculo de Excel y este complemento. Y si ustedes lo quieren también, puedo también sacar algún curso de análisis de datos con Python corriendo desde Visual Studio Code. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ya tengo el dato de la lista integrado dentro de una variable que es de tipo de datos lista o un tipo compuesto o un tipo de datos compuesto lo tengo como lista. Necesito iterarla. ¿Y cómo la itero? Pues la puedo iterar con un bucle. El bucle predilecto para iterar dentro de Python es el bucle for, aunque hay otros tipos de bucles, aunque hay otros tipos de estructuras cíclicas y de control, pero este es el que yo más utilizo, el for, porque me permite iterar prácticamente a conveniencia y es muy rápido. Voy a declarar igual que en el for una variable iteradora. Esta variable iteradora la voy a llamar celda. ¿Qué objetivo va a cumplir celda? Cargar cada una de las filas de la lista que no es el data frame. Recuerda que ya no es el data frame, es una lista. Entonces, esta celda se va a encargar de correr la primera fila, luego la segunda fila, luego la tercera fila, cuarta fila y la va a ir cargando dentro de esta variable iteradora. ¿Qué voy a iterar? Necesito iterar un elemento, necesito iterar un objeto o elemento de objeto iterable, un objeto que sea susceptible de ser iterado, así es como lo dice la documentación. Puedes iterar algún iterable, puedes iterar algún objeto que sea susceptible de ser iterado. ¿Qué se puede iterar? Pues obviamente una lista. ¿Por qué puedo iterar una lista? Porque una lista tiene múltiples elementos y los tiene como de manera de vector, los tiene todos hacia abajo como si se tratase de una columna con múltiples filas, aunque no es el caso porque también se pueden dar de manera cuadrada, múltiples filas, múltiples columnas como resultado. Bien, el constructor me dice, pásame el iterador, yo le digo, mira, es mi lista, le voy a dar tabular y luego le coloco 2 puntos. Recuerda, yo no sé por qué el Python de aquí no indenta, en el Visual Studio Code me indenta en automático, así que como es un lenguaje que tiene que indentarse para poder correr bien y para que las líneas que entran dentro del ciclo for se corran correctamente, tienen que entrar dentro del bucle for con un tabular. Todo lo que se coloque después del tabular se corre dentro del for este que tengo acá. ¿Listo? Recuerda que es una estructura cíclica. Aquí no hay llaves, aquí no hay paréntesis, aquí no hay nada. Perdón. ¿Qué voy a hacer a continuación? Fíjate, muy sencillo. Necesito primero poder contar la cantidad de palabras y necesito separar las palabras directamente desde esta lista que voy a ir recorriendo con este bucle, es decir, la celda me va a servir para cargar la oración. Entonces necesito primero poder partir cada una de las oraciones que se encuentran en cada una de las celdas en los espacios que tienen cada una de las oraciones para poder calcular las palabras. Resulta que en Python hay una función muy bonita que se llama split. Entonces es tan simple como crear una variable que me va a cargar ahora otra lista o que me va a devolver una lista a modo de tupla o un elemento a modo de tupla, que es lo mismo que una lista, pero que no se puede modificar a través de una función que se llama split. Pero lo que tengo que hacer es convertir este valor de esta lista en un string. Recuerda que esta variable llamada celda va a iterar o va a servir de iterador de un objeto iterable que es una lista. Por tanto, el objeto for o el constructor for le va a ir tirando elementos de esta lista y el tipo de datos sería lista. Pero como la función split funciona con cadenas de texto o en este caso strings, yo no puedo sencillamente pasarle celda y aplicar la función split. Es decir, yo no puedo llegar y decirle celda y posteriormente llamar a la función split, que es dividir, y decirle divídeme en automático por el carácter de espacio. Si yo lo omito, él por default omite, él por default divide por el carácter de espacio, divide esto. Celda aquí es un objeto de lista y split está esperando un objeto de texto. Entonces lo que yo tengo que hacer es reconvertir mediante alguna función que me convierta a string que se llama str o pasar a string
convierto el valor iterable de la lista a un string en donde puedo aplicar la función split o el método. Esto sería un método split para que parta toda la oración que está llegando ciclo tras ciclo y lo añada directamente aquí en palabras. ¿Qué está devolviendo la función split? Y aunque suene tonto y aunque sea redundante, trabaja sobre un texto que está colocándose como una lista, pero split lo que está devolviendo es los valores de la oración dentro de otra lista, es decir, palabras ahora me va a cargar otra lista. La función split opera sobre un texto y me devuelve una lista como resultado. Sin embargo, como yo pasé una lista, tengo que reconvertirla a string, pero lo que me devuelve split dentro de esta variable va a ser una lista. Entonces tengo que tratarla como si fuese una lista. Obviamente también necesito iterarla. Entonces fíjate, le voy a dar un enter y voy a crear un for. En este punto palabras, en este punto palabras va a ser una lista que va a contener cada una de las palabras en cada uno de los bucles o en cada una de las iteraciones separadas dentro de una lista independiente por cada una de las celdas. Pues bien, yo voy a decirle, quiero crear una palabra para que exista como el objeto de iteración o como la variable de iteración que actúe dentro de la lista llamada palabras. Posteriormente le pongo el 2 puntos, le doy un enter y luego tabular para ahora iterar cada una de las palabras que se están devolviendo directamente en cada una de las celdas del bucle anterior que está devolviendo cada una de las oraciones en la variable palabras como una lista, la cual la vengo y la separo. Fíjate, sé que suena un poquito enredado, esto es programación, obviamente, si te interesa Python y te interesa el análisis de datos, obviamente tienes que aprender programación. Esto es para todo el mundo, es un lenguaje bastante fácil de aprender. El punto es que al momento de yo iterar esta palabra, aquí está llegando una cadena de texto o está llegando un elemento de la lista palabras como una cadena de texto, el cual yo tengo que tratar y empezar a contar. En este punto me voy a crear un diccionario vacío. ¿Qué es un diccionario? Una estructura de datos en donde yo le digo que es una compuesta porque me permite cargar una key o una clave y su correspondiente valor. Imagínate que un diccionario está compuesto por múltiples elementos, de 2 elementos en 2 elementos, en donde el primer valor de cada uno de los jueguitos de 2 elementos compone una clave o compone una key y el segundo elemento el valor resultante. Es decir, un diccionario está compuesto por una key y por un valor, una key y un valor, una key y un value, una key y un value. Y un diccionario puede estar compuesto por muchísimos elementos de 2 elementos en 2 elementos compuestos de key value, key value, key value, key value, en donde el key va a cargar la posición del elemento dentro del diccionario o la palabra que lo va a reconocer y posteriormente el valor devuelto, que es un valor, por ejemplo, numérico, puede ser una cadena de texto, puede ser un número decimal, puede ser un tipo de valor boolean, lo que yo quiera guardar en el diccionario. Entonces, me voy a crear un diccionario, por ejemplo, aquí, después, antes de ingresar en el bucle, que se llame, por ejemplo, mi diccionario, que se llame mi dic, y le voy a decir, llamo al constructor que se llama diccionario, fíjate que no es tan rápido, el IntelliSense, y aquí tengo el diccionario, fíjate del iconito, abro y cierro paréntesis y prácticamente esta variable ya me quedó asociada a un tipo de datos compuesto llamado diccionario. Y aquí yo puedo cargar un montón de elementos de 2 en 2 que va a tener key value, key value, key value, key value, key value. Y aquí es donde yo lo voy a cargar. Aquí es donde viene un método bastante importante de los diccionarios que se llama get. Get me permite devolver el valor que tenga en un momento determinado o el value que tenga en un momento determinado el diccionario bajo una key y en momento de no encontrarse o no encontrarla aquí, lo que devuelve es un valor por default. Te lo explico de la siguiente manera. Resulta que para llenar un diccionario yo lo puedo hacer de manera dinámica a través del nombre de su key o le puedo colocar la key y le asigno el valor. En otras palabras, el diccionario se puede llenar a través de asignaciones. Vengo y llamo al diccionario y todos los diccionarios se abren con corchetes. Abro un corchete y lo cierro. ¿Qué elemento de key le voy a colocar en el diccionario? Tengo que darle algún tipo de identificador que identifique la key, que se cargue dentro de la key para después decirle, por ejemplo, ahí tiene su value. Le digo al diccionario,
perdón, le digo al diccionario, Andrés, 21 años, Sergio, 21 años, Diana, 32 años, Andrés, otro Andrés, 40 años, un tal Sergio de 20 años. Por ejemplo, coloco un nombre y le coloco el valor. En los diccionarios no se pueden repetir las key o no se pueden repetir las claves. Entonces hay que tener cuidado con esto. Yo lo repetí, obviamente, para dar el ejemplo. ¿Cuál es el valor de la key? El valor de la key es la palabra. La palabra que me está llegando del bucle interno. Y por asignación, lo que voy a hacer es llenar el diccionario en el ítem que haya la palabra. Ahora bien, ¿con qué número yo lo voy a llenar? Si no tengo idea de qué carajos voy a recorrer, pues básicamente utilizo al mismo diccionario, pero esta vez utilizo al método get. ¿Qué hace el método get? El método get tiene dos argumentos. Fíjate, voy a poner aquí argumento número 1 y voy a colocar aquí de manera tentativa argumento número 2 y los coloco dentro de comillas, no son cadenas de texto, son argumento número 1 y argumento número 2. El argumento número 1 del método get es key, es la clave. Fíjate, ahí por aquí creo que apareció. Es key, fíjate, ahí está apareciendo key como ninguna y el segundo argumento se llama default. Si yo al método key o al método get, perdón, le digo búscame la clave que va a estar en el primer argumento para que me devuelva su valor, lo que hace el método get, si encuentra la clave dentro del diccionario, es devolver el valor. Pero si no encuentra la clave que yo le pase en el primer argumento, lo que hace es que me devuelve el segundo argumento que se llama default. Y en el default yo puedo colocar lo que sea. Entonces yo le voy a decir, intenta buscar por favor la palabra que está iterando el bucle interno. Si tú la encuentras porque ya la colocaste ahí tras una iteración anterior, entonces por favor devuélveme el valor. Pero si no la encuentras, entonces devuélveme el valor de 0 y asigna el valor de 0 dentro de este diccionario para esa clave que estoy iterando a través de asignación. Un poquito confuso, si te lees la biblioteca o te lees la referencia del método get, lo vas a entender bastante bien. Te lo repito nuevamente, lo que hace el método get es buscar una clave específica y si la encuentra, devuelve el valor de esa clave. Si no la encuentra, entonces devuelve default. Y si default yo lo configuro con 0, entonces esa nueva clave por asignación que va a ser añadida devuelve el valor de 0. Pero como necesito que la frecuencia inicie con el valor de 1, entonces al retorno del método get del diccionario, básicamente lo que yo voy a hacer es añadirle el valor de 1 para que en la primera iteración en donde no se encuentre no se asigne el valor de 0, sino se asigne el valor de 1. Listo, eso es todo lo que nosotros necesitamos de momento. ¿Qué sucede? Que el diccionario es una estructura de datos y esa estructura de datos yo necesito convertirla otra vez a una lista para poderla desplegar acá. Resulta que el diccionario es un conjunto de key value, de key value, de key value y necesito devolver cada una de las claves y cada uno de los valores. ¿Cómo lo convierto en una lista? Pues tengo que crear entonces una variable. Vamos a colocar aquí, mira, resultado y le digo en este punto, utilicemos el constructor list o el método list a través de su constructor para convertir el diccionario en una lista y le paso directamente el diccionario e invoco a sus ítems, es decir, a cada uno de los elementos y pare de contar. Si yo vengo y imprimo, posiblemente me aparezca un error, fíjate, o me aparezca el resultado, eso depende. Me apareció un error, me dice nombre de mi diccionario no está definido. Voy a intentar localizarlo, a ver qué fue lo que hice mal. Cierro de momento por aquí y mi diccionario lo puse aquí con T, lo voy a quitar, fíjate que es mi dic, ahí me estaba diciendo, evalúo con enter nuevamente y fíjate lo que estoy devolviendo. Devuelvo una lista del diccionario. La primera columna sería la key del diccionario completo, sería la clave. Y la segunda, que actúa como frecuencia, es la asignación del método get, que lo que está haciendo es un reconteo tras el llamado que está haciendo de él mismo. En otras palabras, el método get, en la primera ocurrencia, al no encontrar la key o no encontrar la clave, devuelve el valor de 0, más 1 devuelve 1 e inicializa esa key con el valor de 1. Y en ciclos posteriores, si vuelve y encuentra el método get, encuentra esa key, lo que hace es recuperar el valor y le suma el valor de 1 y actúa como un incrementador, sin necesidad de tener que reiterarla nuevamente. Pero fíjate lo que me está dando como resultado esta partecita. Me está dando el valor del corchete inicial, fíjate, y una comita aquí al final
Por ejemplo, mi novia quiere conocerte. ¿Cuándo vienes? Esto es una oración. Fíjate que esta oración la tengo en este conjunto de celdas, en sus palabras divididas. ¿Por qué te digo que es una lista convertida a texto? Porque está envuelta dentro de un corchete de apertura con su comita que identifica el texto y aquí tiene un corchete de cierre con la comita que identifica el texto. Fíjate que muchos lo tienen. Por ejemplo, padre no comenzó o mi padre trató de evitarla. Aquí vuelve y se colocó mi padre, obviamente porque la está contando. Entonces, padre la omitió y fíjate que sigue con los mismos elementos que yo tengo aquí y aquí hizo el cierre. Obviamente esto no sería un resultado admitido. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito eliminar ahora el conjunto de datos que yo tengo que no pertenecen a las oraciones y que son propias del modelo de programación. Por ejemplo, una lista convertida a un string me imprimió completamente las comitas y me imprimió completamente los corchetes y yo necesito eliminarlos porque eso no hace parte de la respuesta. Fíjate, catálogo y cierra aquí con una llavecita, él y abre con una llavecita. Entonces prácticamente necesito hacer una recuperación del texto antes de para quitarle cada uno de los elementos. Para ello necesito crear otro diccionario, por ejemplo, para que actúe sobre una función que en este caso puede ser un traductor o que puede llamarse a través de una función de tipo de traducción, perdón, para que tome cada uno de los elementos que yo le diga que reconozca como texto y me los devuelva bajo otro tipo de texto. Por ejemplo, ¿cómo creo yo un diccionario que me sirva como base de traducción? Voy a llamarlo, por ejemplo, así, mira, convertir. Esto va a ser un diccionario. ¿Cómo se abren los diccionarios? Se abren con llaves. Los diccionarios siempre se abren con llaves. Ellos van a tener una clave que se llama key, fíjate, luego dos puntos y aquí viene el value, fíjate, le voy a colocar aquí value, luego viene una coma y luego viene una key y posteriormente dos puntos y luego viene el value. Así se conforma un diccionario, key value, key value, key value. Entonces yo voy a crear un diccionario con los caracteres que yo quiero quitar, por ejemplo, el corchete de apertura, la comita simple, el corchete de cierre, seguramente un paréntesis o lo que yo sea que encuentre. ¿Cómo hago para crear el diccionario? Con las llaves. Lo primero que voy a hacer es a colocar o a reconocer el carácter pero en el número hexagesimal o en el número de código en el ASCII para reemplazarlo por ejemplo, un vacío o por reemplazarlo por nada. La función que hace eso digamos, predilecta o la función que yo utilizo predilectamente para utilizar o convertir un carácter o el primer carácter de una oración en el código ASCII correspondiente se llama la función ORD. Si yo vengo y abro un paréntesis, fíjate que yo le puedo pasar el texto con un par de comitas y le digo el corchete de apertura quiero que lo cambies por algo. Este va a ser un código. La función ORD va a actuar como clave o el retorno de la función ORD va a actuar como clave para colocarse aquí con un número que va a identificar ese key para el value correspondiente. Es decir, si encuentra este carácter a través de su código ASCII, quiero que lo reemplaces por algo. Le voy a colocar dos puntos y le digo quiero que lo reemplaces por nada. Le doy una coma y vuelvo y creo otro elemento o otro valor de dos elementos para ese diccionario que cargue, por ejemplo, ahora el corchete de cierre. Y por último, como tengo por aquí una comita simple que identifica los textos, entonces voy a colocar aquí en este carácter el carácter de guioncito o el carácter, perdón, de comilla para que me lo reemplace por un nada. ¿Cómo coloco una comilla de texto dentro de un par de comillas de texto? ¿Así? No, no se coloca así, se coloca barra invertida y se coloca luego el valor de la comita o el valor del texto que yo quiera colocar. ¿Qué quiere decir el contra slash o la barra invertida? Que el carácter que sigue después de él se va a comportar como una cadena de texto. Así que si yo quiero colocar una comita dentro de un par de comillas para que actúe como texto, tengo que colocarla con la barra invertida y pare de contar. He creado un diccionario manual estático muy fácil para que actúe dentro de alguna función de traslación o alguna función que me haga una traducción o algún replace o que me haga el reemplazo. Claro que sí, esto se puede crear. Fíjate, esto simplemente es de conocer la documentación y obtener las respuestas al pelo, obtenerlas muy rápido. Entonces voy a crear aquí una celda auxiliar dentro del bucle exterior que está iterando cada una de las celdas antes de que se convierta en la lista de palabras para tratar cada una de las celdas y quitarle los elementos o los elementos indeseados, que en este caso serían caracteres. ¿Cómo hago para hacerlo?
Fíjate, voy a crear por aquí una celda auxiliar, la cual voy a llamar así, mira, celda auxiliar, y le voy a decir, tú vas a hacer igual a la celda que le está llegando de esta lista, de la lista iterada. Recuerda muy bien, tengo que convertir el elemento de iteración de lista, porque está llegando a través de una lista, en una cadena de texto. Debo utilizar la función str para que lo convierta en una cadena de texto. Posteriormente paso la variable celda y esta variable celda que está funcionando como iteración de este for se convierte en una cadena de texto al cual le puedo aplicar básicamente un método que se llama translate. El método translate me está pidiendo un conjunto de elementos en 2 en 2, un conjunto de elementos de 2 en 2. ¿Qué tipo de datos tiene elementos de 2 en 2? Un diccionario. Si encuentra el valor, lo reemplaza por algo. Si encuentra el valor, lo reemplaza por algo. Si encuentra el valor, lo reemplaza por algo. Y listo. Eso es todo. ¿Qué me está pidiendo? Dame un elemento de valor para identificar y reemplazarlo por algo. Y esto lo tiene contenido el diccionario. Entonces, como el diccionario está pasando ahora de una matriz de diccionario o está pasando en una estructura de datos de tipo diccionario a un valor de string, pues obviamente se va a convertir como un string. Por tanto, utilizo el constructor diccionario o el método diccionario para convertir nuevamente ese string que está llegando por paso a través de este string de la celda, convertirlo nuevamente en un diccionario para que pueda ser utilizado por el método translate y pueda reubicar o quitar cada uno de los elementos. Ahora aquí en las palabras para dividirlas no voy a utilizar la celda que venga directa, sino la celda auxiliar. Fíjate el resultado. Le pongo aquí celda auxiliar, evalúo con enter y entrego el mismo resultado, pero ahora sin los caracteres indeseados. Fíjate, yo podría decirle en este código de Python, quiero que reemplace este corchete de apertura, quiero que lo reemplaces, por ejemplo, por un signo de admiración. Y si vengo y le doy evalúo con enter, fíjate ahora que por ahí pueden haber signos de admiración. Bueno, el símbolo de este de interrogación representa un espacio, representa un único carácter. Le voy a colocar, por ejemplo, un carácter que diga, no sé, hola mundo, a ver qué aparece, hola mundo, así mira, o hola mundoy, evalúo con enter y bueno, me generó un error, obviamente porque es un string por el que tengo que reemplazar porque estoy ubicando un string, no lo tengo en cuenta. Entonces vamos a ubicar, por ejemplo, bueno, lo puse aquí en la clave y tengo que colocarlo como una cadena de texto. Entonces vamos a ver por qué lo reemplazamos aquí en el teclado. Por una H, vamos a ponerle una H, se encuentra el carácter del corchete de apertura, que lo reemplace, por ejemplo, por una cadena de texto que diga hola mundo. Fíjate, así vamos a ver qué aparece. Evalúo con enter y me aparece hola mundo mi, y en donde aparece un corchete de apertura me dice hola mundo mi. Es decir, el diccionario está actuando como el valor de clave que identifico y lo reemplazo por el valor de esa key que está asociada dentro de la estructura de datos. Obviamente, como quiero colocar el valor de nada para cada una de las letras, pues lo lleno con un nada a través de la palabra none o a través de la palabra non, y fíjate ahora lo que obtengo como resultado, una matriz. Resulta que si tú quieres ordenar este set de datos, fíjate que esto se da como en un rango de desbordamiento. Tú podrías pensar, listo, ya la tengo hecha, el pastel ya está hecho, vengo, selecciono los datos, vengo a inicio y luego vengo a ordenar y filtrar y le digo ordenemos, por favor, por la columna frecuencia. Entonces yo le digo ordenemos por la frecuencia, le doy clic en aceptar y tenga un mensaje de texto que me dice no puede cambiar parte de una matriz porque está generada a partir de un data frame que fue convertido a una lista y utilizamos estructuras de datos de Python y por tanto yo no lo puedo mover. ¿Cómo hago para hacerlo con Python y hacer un ordenamiento? Resulta que Python es muy versátil y tiene un montón de funciones que me permiten hacer ordenamiento. Entonces yo voy a llamar a una función que se llama sorted, que me permite hacer un ordenamiento mediante tuplas, que es lo que me está devolviendo esta partecita del método de lista al interactuar con el diccionario y reconvertirla en una lista. Lista está devolviendo no una lista. El constructor lista, cuando intenta convertir un diccionario en una lista, lo que hace es que devuelve una tupla y es una lista de tuplas, un conjunto de elementos que tienen un conjunto de tuplas adentro, es decir, una lista va a tener un montón de elementos a modo de lista y cada elemento de la lista se va a componer de una tupla y una tupla no puede ser cambiada en el tiempo, pero sí puede ser ordenada. Entonces voy a utilizar
este resultado que me está cargando una tupla para ordenarlo a través de una clave, a través de un key, que lo utiliza el método sorted a través de la documentación. ¿Qué es lo que hace? Él me está pidiendo, dígame cuál es el valor de la tupla o de la lista de tuplas que quiere ordenar. Aquí trabajamos literalmente con todos los tipos de datos menos con el de conjuntos, o con todo el conjunto de datos menos con ese tipo de datos particular, con el de conjuntos. Entonces voy a tomar la matriz del resultado y le digo, ordéname por favor esa lista de tuplas que me convirtió este constructor lista o este método lista. Vino y tomó este diccionario y lo convirtió en una lista, y como se dio cuenta que cada lista tenía subelementos de 2 columnas que tiene la palabra que va a ser la key o la clave y su correspondiente valor, lo que hizo fue convertirme estos 2 elementos en una tupla, estos otros 2 elementos en una tupla, estos 2 elementos en una tupla, etcétera. Y para ordenar tuplas, el método sorted es el indicado, en donde yo le paso la lista de tuplas que está contenida dentro de la variable y posteriormente identifico la clave. Fíjate que aquí en el IntelliSense me aparece con el igual. Tengo que identificar la clave. ¿Quién va a ser la clave? Es una función iterable. La función iterable me va a permitir cargar cada uno de los elementos que van a servir como comparación tras todo el barrido de la matriz ubicada por el método sorted. En otras palabras, tengo que cargar la función a través de otra función que me permita crearla para poder definir el argumento de entrada de la función y especificar la columna por la cual yo quiero ordenar. Recuerda que en Python el indexado viene con el valor de 0, por tanto tengo que llamar a la función lambda, que es una función o es un constructor que me permite también crear otras funciones, pero este lambda no es igual al lambda de Excel, y posteriormente identifico la clave. Le voy a colocar una S o bien le coloco una X. Esto básicamente es identificar la clave del lambda, la clave de la función, el argumento de entrada de la función lambda que me está pidiendo el valor de key o el argumento de key del método sorted. El método sorted me pide 2 argumentos. Me pide el valor de la lista que yo quiero ordenar. En este punto sería una lista de tuplas, una lista de elementos de tuplas, y después me pide en el segundo argumento una función en donde yo tengo que pasar en el valor de la función el identificador o el iterador de cada una de las filas para que se comparen contra el resto y pueda saber dónde va a caer. Esta función la creo dinámicamente con un lambda y llamo al argumento de esa función que va a ser x. Le doy 2 puntos y le digo ahora el valor de x lo vas a encontrar contenido en la lista iterable de la tupla de la segunda columna. La primera sería 0, la segunda sería la 1. Le pongo el valor de 1, le doy una coma o cierro aquí la función y al evaluar con enter, como por arte de magia, fíjate del ordenamiento. Ay, carajo, pero se hizo al revés. Fíjate, me dejó los datos al revés. ¿Cómo hago para ordenar? Pues la función tiene una reversa. Le doy una coma y le digo utilicemos el método reverse y lo coloco en true, es decir, el ordenamiento ahora va a ser de manera descendente. Le doy un enter, error de Python, vamos a ver qué colocamos por aquí, se me olvidó establecerlo en true, le doy F2, cierro aquí, este true tiene que ir en mayúscula porque así me dice Python que lo coloque, y como esto no tiene algo que lo transforme dinámicamente, pues yo me confío, lo copio y como no lo traslada, entonces me genera errores. Es un lenguaje sensible a mayúsculas y minúsculas, estaba así en true, al evaluarlo con enter va a generar un error, pero si yo vengo y lo coloco directamente, voy a limpiar aquí la línea de comandos y si coloco acá true, yo creo que debería funcionar. De seguro no funciona, pero sí funciona y el resultado obviamente es el mismo. Hicimos a través de una carga de los elementos de una lista a través de un data frame. Luego el data frame lo convertimos en una lista pasándolo a través de una librería de NumPy y luego lo pasamos a través de la librería de NumPy a una lista convencional. Es decir, utilizamos el data frame, lo convertimos a una matriz o a un array, a una matrix con X al final o a un array tal cual como lo dice la documentación. Fíjate, una toList te va a volver una matrix con una lista con posibilidad de convertirse en lista y luego con este NumPy lo convertimos en la matrix y luego con un método que se llama toList de NumPy lo convertimos efectivamente en una lista. Luego iteramos esa lista
en donde el iterador va a ser una variable que se llama celda porque vamos a cargar cada una de las celdas. Y luego esa celda la voy a partir en muchos pedacitos que van a componer las palabras. Para convertirla en las palabras debo convertir el objeto iterador del for, que está cargando un elemento de lista, de un set de lista o de un objeto iterador, lo cargo acá y lo convierto en un string. Y luego le aplico una traducción, podría decirse así, que me actuaría como un reemplazo, en donde utilizo un diccionario que tiene key values que van a representar los caracteres que yo necesito eliminar de la cadena. ¿Listo? Lo convierto nuevamente en un diccionario porque en la conversión del string de la celda, el diccionario, que está aquí como una cadena, se convierte en un texto. Entonces, al convertirlo en diccionario, entra como diccionario y se carga dentro de la variable. Esta variable va a contener una lista ahora de las palabras. Ese conjunto de palabras lo voy a cargar directamente dentro de otra variable que va a actuar sobre la función split. La función split se encarga de partir cada una de las palabras y crea otra lista. Y esa lista la voy a iterar mediante un for interno con su variable iteradora y el objeto iterable, que obviamente son las palabras, y lo voy a empezar a iterar para cargarlo en un diccionario. Posteriormente, el método get del diccionario ubica la key y si la encuentra devuelve el value, pero si es la primera vez que la va a colocar, entonces devuelve el valor del default porque no la encuentra, devuelve el valor del default que es 0, le suma 1 e inicializa la variable con el valor de 1. Y a medida que va haciendo los bucles, la va recorriendo y la va cargando con cada una de las iteraciones y la va incrementando en una unidad cada vez que la palabra se encuentre en el set de datos que va a barrer las celdas. Por último, pasamos el diccionario a una lista de tuplas, porque el diccionario viene con key y viene con value, y al detectar el método constructor list, el conjunto de elementos, me los convierte en una tupla y esa tupla es cargada dentro de la lista, un conjunto de tuplas dentro de una lista que tienen que ser ordenadas para poder ver el resultado a través de una lambda interna que va a actuar como función que especifica la columna de ordenamiento, en donde en cada uno de los ciclos va a fijar cada uno de los valores de la segunda columna y los va a comparar para saber en qué posición va a quedar. Y una vez haga el ordenamiento, hago mediante el argumento reverse la disposición de manera descendente, es decir, de manera mayor, pero por la columna número 2. Aquí está el valor de 1. La primera columna se indexa con el valor de 0, la segunda con el valor de 1, pero sigue siendo la segunda columna. Evalúo con Enter y obtengo como respuesta el mismo resultado. Si sabes Python, puedes mover Excel como te dé la gana, y discúlpame la expresión, lo puedes hacer como te dé la gana, porque es un lenguaje de programación que tiene muchas funciones versátiles que nos permiten a nosotros trabajar con los tipos de datos y tipos de objetos o agrupación de datos de una manera bastante práctica para recorrer matrices, que literalmente es la clave para manejar el análisis de datos con Excel, comprender las matrices. Ahí te dejo el código. Yo sé que si no tienes, pues obviamente la versión de beta no vas a poder probar Python, pero lo vas a tener allí para que lo estudie. Dime por favor en la caja de comentarios si quieres que siga con este cursito de Python aquí dentro de Excel, obviamente para trabajar con set de datos en análisis de datos, o bien quieres que lo haga a través de Visual Studio Code para el tratamiento de datos, consumiéndolos directamente de archivos de Excel o bloc de notas, y entregamos el resultado en archivos de Excel o bloc de notas. Lo importante es que aprendas a programar en Python. Dime cómo te queda mejor y me pongo a trabajar en ello para sacar una buena lista de reproducción que te pueda enseñar muchísimo. Recuerda que la resiliencia es la clave para poder entender y aprender lo que sea. Mis amigos, no les quito más tiempo. Mi nombre es Andrés. Espero que hayan disfrutado el video tutorial. Muchísimas gracias por su presencia y nos vemos, como siempre, en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.